Niveles de organización de la materia. ¿Qué es la materia? Es todo aquello que conforma a los cuerpos. Y los cuerpos es todo aquello que ocupa un lugar en el espacio. Una célula ocupa un lugar en el espacio. Un individuo ocupa un lugar en el espacio. Árboles ocupan lugares en el espacio. Está todo conformado por materia. Antiguamente, la materia más pequeña que se conocía era el átomo. La palabra átomo significa sin tomos, es sin división. Con el tiempo se dieron cuenta que los átomos se podían dividir en pequeñas partículas. Partículas positivas, llamadas protones, partículas negativas, llamadas electrones, y partículas neutras, llamadas neutrones. Entonces, estas partículas, a nivel subatómico, se conjuntaban entre ellas y formaban los átomos. Conocemos diversos átomos, los encontramos como elementos químicos en la tabla periódica. El carbono, el oxígeno, el azufre, el plomo. Bien, varios átomos del mismo elemento químico o de diferente elemento químico forman lo que conocemos las moléculas. Acá tenemos una molécula de metano, una de agua y una de dióxido de carbono. Estas moléculas son pequeñas, pero si se agrupan entre ellas forman moléculas muchísimo más grandes como el material genético, hidratos de carbono, proteínas, lípidos y hasta los virus. Los virus están considerados elementos macromoleculares. Bien, estas moléculas grandes se pueden seguir reorganizando, juntándose proteínas con hidratos de carbono, con ácidos nucleicos y dan orígenes a organelas como las mitocondrias, los ribosomas, los cloroplastos. Cuando éstas se agrupan entre sí, se juntan y dan origen a la célula. Acá en este nivel, el nivel de organización celular, comienza la vida. Todos los anteriores son niveles de organización de la materia inerte o sin vida. Varias células con las mismas funciones dan origen a lo que conocemos como tejidos. Tenemos el tejido nervioso, tejido cardíaco, tejido sanguíneo. Bien, varios tejidos de diferentes funciones dan origen a un órgano, como por ejemplo el corazón, el páncreas, el hígado. Ya que, por ejemplo, el corazón está conformado por tejido estriado y por tejido sanguíneo. Varios órganos diferentes forman aparatos o sistemas, como el sistema nervioso, el sistema circulatorio, el sistema respiratorio, el sistema reproductor. Y todos estos sistemas y aparatos originan lo que conocemos como individuo. En el caso del ser humano, hablamos de persona, ¿no? Existen otros individuos, como los perros, ¿no es cierto? O otros animales superiores. Varios individuos de la misma especie, hablamos de población. Acá encontramos una población humana, como cuando vemos en el aula los estudiantes con el docente, es una población humana, porque está conformada por individuos de la misma especie. Bien, ahora, la conjunción de individuos de especies diferentes, ¿sí? Hablamos de comunidad. Y cuando tenemos varias comunidades diferentes, entonces ahí intervienen además los elementos físicos y químicos del ambiente, como la luz, el agua, los vientos, la presión. Entonces hablamos de ecosistemas. No hay un solo ecosistema. Tenemos un ecosistema terrestre, acuático, aeroterrestre, y ese conjunto de ecosistemas da origen a la biosfera. Bien, desde población hasta biosfera podemos hablar de niveles de organización de la materia ecológica. Podemos seguir. ¿Cómo crees que siguen los niveles? ¿Te doy una ayudita? Varios planetas, como el planeta Tierra, dan origen a un sistema solar. Y después, ¿cómo crees que sigue?